Les extendemos un cordial saludo y les presentamos nuestro proyecto de aula. Este programa es trabajo social de comunidad y hablaremos de capacidades diversas. Nuestra propuesta está planteada por Camila Pinilla, Kelis Villalobos, Paula Bejarano y Natalia Vera. Sí, hablaremos de capacidades diversas y de lo difícil que puede llegar a ser el rechazo social para quienes las tienen. Muchas veces, por desconocimiento, nuestro lenguaje es sinónimo de desigualdad, nuestras acciones un rechazo involuntario y nuestro desconocimiento exclusión social. Y es que desconocer la realidad de nuestra comunidad es quizás el mayor de los desaciertos que tenemos como sociedad. Este trabajo de aula y planteamiento de propuesta de intervención comunitaria nos ha permitido tener una visión más acertada de nuestro entorno y las deficiencias que encontramos más allá de los contextos económicos, educativos y de salud. Nos enfrentamos a contextos culturales que se han normalizado durante siglos. Para poder entender un poco más este fenómeno de discriminación hacia personas con capacidades diversas, mencionaremos el trabajo de Agustina Palacios, experta en discapacidad, quien logra el premio Discapacidad y Derechos Humanos entre 2007 y 2008. Para poder entender un poco más los modelos que ella propone, debemos conocer lo que ha sido la historia. En la Edad Antigua y en la Edad Media, se entendía la discapacidad como la consecuencia del pecado, ya sea de los padres o de la comunidad. Las soluciones eran extremas, impulsaban de las ciudades a quienes padecieran alguna discapacidad, obligaban a su familia a asesinar todo aquel que naciera con deformidades físicas. En Asia, las personas con discapacidad eran abandonadas en el bosque o en el desierto, y en India eran echadas al llamado sagrado Ganges. En Egipto los arrojaban al monte Taygedo. Cuando empieza a surgir el cristianismo, las personas con capacidades diversas empiezan a ser vistas como modelo de caridad. Durante la Edad Moderna, en la Revolución Industrial, por fin empiezan a ser vistas como una responsabilidad social. Claro está, por toda la consecuencia que trae las revoluciones y las guerras. Pero solo hasta el siglo XIX se da lugar al estudio de las causas de la discapacidad. Una variable muy fuerte quedó a pesar de darse ese lugar, y es que los niños que nacían con alguna discapacidad eran producto de pecado y seguían siendo aislados, abandonados, subastados, entre otros. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que las personas con discapacidad son rechazados y asesinados por lo que consideraban especie del mal. Se convirtieron en estudio de objeto de caridad, se convirtieron en estudio psicomédico pedagógico por considerarse personas con problemas o sujetos de problema, y no se considera que son personas productivas socialmente. Para entender la discapacidad debemos saber cómo se origina. Miren, las anomalías congénitas pueden ocasionar discapacidades crónicas y esto le genera un gran impacto a las personas que las padecen, a sus familias, a los sistemas de salud y a la sociedad. En este caso, hablamos de discapacidad congénita y los casos más graves y más frecuentes son las malformaciones cardíacas, los defectos del tubo neural y el síndrome de Down. Las discapacidades intelectuales hacen parte de un grupo de trastornos cognitivos. Acá es donde hablamos de la genética. Sus causas son diversas y adicional a eso complejas. Pueden ser clasificadas en anomalías cromosómicas, trastornos de único gen o multifactoriales. Y existen algunas discapacidades que son adquiridas y congénitas adquiridas, que pueden llegar a ser por accidentes, por enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas, bueno, entre otras. Si hablamos del avance de la ciencia, podemos tener en cuenta que se ha hecho una evolución y que los movimientos sociales han permitido que se pueda posicionar a las personas en términos de educación, de empleo, de salud. Digamos que se ha llevado a cabo diferentes procesos y se ha descubierto lo que es la fisioterapia como especialidad médica. Esto ha permitido que se pueda realizar una rehabilitación
en diferentes pacientes. Pero tenemos deficiencias en todo lo que es la mejora de la educación, porque frente a las personas con discapacidad no estamos siendo inclusivos. Y ser inclusivos no es solamente utilizar el lenguaje. Ser inclusivos es que así como se dicta inglés, como se dicta español, se pueda también dictar lenguaje de señas. Ser inclusivo es también que no solamente por pertenecer o tener una discapacidad específica vayamos a estar ubicados con personas solamente de esa discapacidad, porque es que nosotros nos asustamos con lo que son las cosas diferentes. Entonces, en términos de educación, muchas veces los chicos no son incluidos dentro de un mismo salón de clases, sino que hay un salón de clases donde están todas las personas que tienen una capacidad diversa similar y están ubicados allí en un mismo salón. ¿Y dónde está quedando el espacio para la interacción? ¿De acuerdo? Entonces aquí es cuando nosotros hablamos que la diversidad es inherente a la vida humana y como sociedad no estamos preparados para reconocer y valorarnos. Se ha hecho una exclusión porque se muestra de forma diferente, porque atemorizan, porque las reacciones son impactantes, porque no estamos acostumbrados a convivir con algo que ante nuestros ojos es completamente distinto. La inclusión no se logra diciéndolo, se garantiza haciéndolo, sin barreras de accesibilidad. Tenemos políticas públicas en Colombia, en Bogotá específicamente, que aportan bastante al tema de empleo. Pero resulta que por tener una capacidad diversa no tiene la posibilidad de tener una remuneración igual que una persona que no tiene una discapacidad. Y resulta que estas personas, en términos, son las personas que vienen a ser muchísimo más productivas, más eficientes, más disciplinadas en su labor. En términos de salud, pretendemos que se le pueda dar un trato igualitario. Y así como trato de mal a un paciente que va con dolor de cabeza o gripa, de la misma manera se trata mal a un paciente que tiene una discapacidad y que requiere de una atención de pronto un poco más específica. No se habla de compasión, se habla de inclusión, de reconocerse como igual. Y es que en términos generales el 15% de la población mundial, es decir, 1.000 millones de habitantes experimentan algún tipo de discapacidad. Esta discapacidad prevalece en países en desarrollo. La quinta parte de la población mundial se ve afectada por discapacidades importantes, o sea, entre 110 millones y 190 millones de personas. Exactamente en América Latina y el Caribe viven alrededor de 70 millones de personas con discapacidad. Este grupo de poblaciones se encuentra en una situación vulnerable en cuanto al impacto sanitario y social de la pandemia. En Colombia, para agosto del 2020, había un total de 1.319.049 personas con discapacidad identificadas y localizadas en el registro oficial del Ministerio de Salud y Protección Social. En términos porcentuales, equivalen al 2,6% de la población total nacional. Bogotá, solo Bogotá, tiene el 18,3% de esta población. Es decir, que existen alrededor de 458.088 personas con discapacidad. De ellas, el 56,6% son mujeres y el 43,4% son hombres. La localidad con una tasa más alta de personas con discapacidad, para un total de 917 personas, es Kennedy. 917 personas por cada 100.000 habitantes. Harto. El 53% de esta población se concentra en los estratos 1 y 2. Y las personas que viven en estrato 2 representan el 43,4%. El 12,8% está en pobreza multidimensional. La Ley Estatutaria 1618 da disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, donde se muestra lo que es la inclusión social, las acciones afirmativas, el acceso y accesibilidad y las barreras que presentan. Digamos que se podría decir en términos generales
que las personas con diversidad funcional gozan del derecho de participar plenamente en todas las actividades económicas, políticas, sociales y culturales, y que de esta manera pueda tener una vida más saludable en comunidad, por así decirlo, más inclusiva, y que pueda estar igual que sus semejantes sin discapacidad. Pero en estos términos se podría decir que solo se queda plasmado en un papel y que no se hace realidad, porque a diario vemos cómo la sociedad en general excluye a las personas con diversidad funcional y no cumple lo que legalmente rigen las leyes, ¿no? Creando en sí que sean excluidos y no los hacemos partícipes de las diferentes actividades nombradas. Pareciera que esta ley, o pareciera que cuando los incluimos, o pareciera que cuando los tenemos en cuenta, le estamos haciendo un favor, ¿cierto? Pero no estamos valiéndonos de los derechos que realmente tienen como personas. Dar el mismo valor a las vidas y dar o garantizar los mismos derechos y oportunidades a todas las personas es el deber ser. Es importante destacar que en Colombia existe una política pública comprometida con la inclusión de personas con discapacidad y el goce de sus derechos. Una política nacida del trabajo participativo intersectorial y concertado, en el que se plasma la realidad de esta población colombiana y a través de la cual se busca asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Sin embargo, una de las dificultades que más enfrentan las personas con capacidades diversas es la discriminación y poca inclusión en la comunidad. De forma general, la discriminación que reciben las personas con algún grado de discapacidad afecta enormemente, ya que esto impide que se sientan anímicamente en disposición de socializar. A esto le vamos a sumar el inadecuado equipamiento de transporte público para personas con algún grado de discapacidad. Y nos preguntamos ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas de 20 personas en un paradero de transporte están en disposición de prestar ayuda a alguien con alguna discapacidad si lo requiere? ¿Cuántas personas están en posición de orientar a personas con dificultades de visión, audición? ¿Cuántas personas del común, es decir, personas que no tienen ningún tipo de dificultad o limitación, tienen conocimientos de lenguaje de señas? Todo esto significa que no estamos siendo inclusivos, ya sea por desconfianza o apatía, por falta de interés absoluto, porque no me afecta, porque no tengo casos cercanos. Sencillamente no se hace, y ese rechazo es lo que hace más daño. Aquí hablamos de detrimentos enormes, como la falta de transporte adecuado, la falta de solidaridad, afectaciones al ambiente por terceros, pocas oportunidades de empleo. Estas pocas oportunidades se dan por desconocimiento de normas que apoyan la inclusión, trato inapropiado por parte de personal médico, falta de productos de apoyo para personas con discapacidad a costo considerable en estratos 1 y 2. Hablamos de dispositivos, equipos, instrumentos, software, aparatos que les permiten la facilidad de sus actividades o comodidad de su condición. En este caso tenemos poca inclusión con estudiantes, digamos que personas que requieren atención especial en aulas de clase. Todos estos aspectos, casi invisibles ante nuestros ojos, son los que generan más dolor y una mayor carga para personas de capacidades diversas y sus cuidadores. De forma general, la discriminación que reciben las personas con algún grado de discapacidad afecta enormemente, ya que esto impide que se sientan anímicamente en disposición de socializar. Hemos concluido que existe una necesidad apremiante de inclusión, restitución de derechos y reconocimiento de capacidades para con la población que presenta algún grado de discapacidad. Por esta razón, hemos diseñado un objetivo que es garantizar el goce de los derechos fundamentales de personas con capacidades diversas a través del fortalecimiento del tejido social al propiciar espacios sociales respetuosos de la diferencia, donde vamos a involucrar a la comunidad en la realidad del día a día de personas con discapacidad por medio de la creación de colectivos de voluntariado, donde impulsaremos el reconocimiento de las capacidades de personas con algún grado de discapacidad en pro de ayuda a la comunidad,
y donde sensibilizaremos a la población con relación a la realidad que viven personas con discapacidad y cuáles son sus derechos. Por eso hemos utilizado 3 referentes específicos: Marco Marchioni, quien nos dice que para el desarrollo de un proceso de cambio es fundamental el diagnóstico desde la construcción de las mismas diversidades e ideas de los miembros de la comunidad, y donde nos invita a hacer una construcción como proceso comunitario, siendo esto parte de la inclusión como condición para la defensa de los intereses generales. También Ezequiel Andere, quien nos invita a traducir las ideas en acciones concretas, y donde nos muestra que no existe una pertenencia sin la presencia de un grupo humano ubicado en el territorio determinado. Y Natalio Kischerman, quien nos dice que las personas analizan sus problemas, buscan soluciones e intervienen en las decisiones que les afectan. Esto nos lleva al desarrollo de la conciencia de cualidades y potencialidades y permite que asumamos responsablemente el desarrollo individual y colectivo. Por esa razón, teniendo en cuenta la correlación que tienen los autores al expresar el concepto de comunidad, donde involucraremos el diálogo, la inclusión y las habilidades de cada miembro comunitario, buscamos en la misma comunidad el desarrollo del instrumento de habilidades. Ahora bien, la comunidad que estamos trabajando de personas con capacidades diversas tiene poca inclusión, participación y son víctimas de bastante discriminación. Este es el eje central de la problemática evidenciada. Se busca que estas personas puedan tener una inclusión significativa en el proceso de desarrollo comunitario. De este modo, lograríamos entender de una forma más clara cómo funcionan sus habilidades y cuáles son sus necesidades primarias visto desde la realidad más cercana. De esta manera lograríamos que las razones de cada uno puedan ser entendibles, podamos ver cómo pueden aportar a la sociedad como agentes de cambio desde una mirada más inclusiva, donde garanticemos que tengan las mismas oportunidades de participación en todos los aspectos. Para nosotros es importante desde el trabajo social comunitario el desarrollo y la organización en comunidad. Esto permite la consecución de bienestar dentro de las comunidades que se esfuerzan para solucionar los problemas que emergen desde el macro del sistema. Nuestra propuesta está dirigida a población con capacidades diversas. En el sector de Patio Bonito, donde se ubica la mayoría de los estratos 1 y 2 de la localidad octava de Kennedy, y se va a diseñar en 6 meses. El tiempo de ejecución va a ser en el último trimestre del año 2021 y el primer trimestre del año 2022. ¿Pero por qué a esta población? Porque la realidad de personas con capacidades diversas está abocada a la falta de interacción con los demás, al poco reconocimiento de sus capacidades y la vulneración de sus derechos. Por esta razón, lo elegimos y vamos a tener un paradigma constructivista social. Mire, acá les quiero citar a Jean Piaget. Él nos dice: el principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solo repetir lo que otras generaciones hicieron. Y a nosotros nos parece importante no tener un modelo de desigualdad constante que nos ha permitido vivenciar y forjar nuestras relaciones a lo largo de la historia. Aquí le estamos apostando a reeducar para trabajar en comunidad y comprender las realidades de nuestro entorno por medio de la participación constante de la comunidad. Por eso es que tenemos un enfoque basado en derechos humanos, donde buscamos el restablecimiento de los mismos e inclusión de la comunidad, claro está, de población con discapacidad, con el objeto de generar una mirada mucho más positiva, inclusiva, menos discriminatoria ante la realidad de dicha población. Hacemos también hincapié en el enfoque de capacidades de personas con capacidades diversas, donde una de las grandes capacidades que tienen estas personas son la resiliencia y la empatía, que a muchos nos hace falta. Nos preguntamos cómo sería el mundo de diferente para personas con capacidades diversas si les diéramos la confianza y oportunidades que le brindamos a personas sin limitaciones físicas o cognitivas. Mire, vámonos a ver el caso de Stephen Hawking. Él fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica y eso nunca le impidió desarrollar su actividad como investigador. En algún momento todos hemos escuchado hablar de Nick Vujicic, quien nació sin extremidades y él desarrolla más actividades que aquellos que tienen la fortuna de nacer con ellas. Para no irnos tan lejos, tenemos a nuestros atletas en los Juegos Paralímpicos. En Colombia, Pedro Mejía, Elkin Serna, Moisés Fuentes. Todo lo que tienen en común ellos es su capacidad y habilidad, una discapacidad que no les hace diferentes. Todos ellos fueron sus
fueron por sus sueños, lo lograron y luchan por la inclusión de los que aún no son aceptados en la sociedad. Entonces, para nosotros por eso es importante utilizar el modelo de organización y desarrollo en comunidad, que esto es una metodología de trabajo desde la base, donde actuando a nivel psicosocial a través de un proceso educativo que se pretende desarrollar las potencialidades del individuo, grupos, comunidades, ¿cierto? La idea es poder mejorar sus condiciones de existencia. Todo esto desde el trabajo social comunitario. Aquí vamos a realizar 4 actividades. Primero vamos a tener una mesa de diálogo participativa e incluyente que involucre a la comunidad en general y sobre todo a personas con capacidades diversas donde se puedan exponer sus realidades y capacidades, ¿cierto? Generaríamos colectivos voluntariados que permitan vivenciar la realidad de la comunidad con capacidades diversas y cuidadores a fin de lograr el fortalecimiento de la cultura ciudadana y generar empatía por los demás. Haremos estudios de percepción donde por medio de diferentes entrevistas y cuestionarios vamos a poder involucrar a la población e identificar qué valoración tiene sobre el entorno, donde están ellos actualmente. Y vamos a generar una animación socioambiental con el objeto de sensibilizar a la población con relación a las necesidades de incluir y aprender a conocer las capacidades que tienen personas con algún tipo de limitación. Nuestro presupuesto no es un presupuesto elevado. Estamos hablando que vamos a requerir solamente 184.270.000 pesos para todo lo que es la ejecución de este proyecto. Estamos aquí incluyendo todo lo que son los recursos humanos, los recursos logísticos, los tecnológicos, todo lo que tiene que ver con los recursos materiales y demás. Digamos que sí tenemos algunos supuestos, digamos que podemos contar de pronto con que las personas no participen, con que no tengamos los permisos para la utilización de los espacios, con que no podamos hacer parte de la comunidad o recibir ese apoyo que se necesita, o donde tengamos limitaciones por parte de los cuidadores o los familiares. Eso afianzaría la hipótesis de que no se les permite a estas personas la inclusión. Y lo que nosotros necesitamos es precisamente eso, garantizar el goce de esos derechos fundamentales. El reconocimiento del otro es tener una mirada más positiva, inclusiva y menos discriminatoria ante la realidad que vive. Todos tenemos grandes capacidades, contamos con habilidades excepcionales, sin embargo, nos creamos barreras muchas veces por desconocimiento. Nuestro lenguaje es sinónimo de desigualdad, nuestras acciones un rechazo involuntario y nuestro desconocimiento exclusión social. La apuesta es aceptarnos con o sin limitaciones. Gracias. Social comunitario se busca el desarrollo y bienestar social. Por eso seguimos la teoría que plantea Kurt Lewin. Si quieres saber de algo, intenta cambiarlo. Para poder mitigar la discriminación hacia PSD es importante entender cómo se sienten, cómo piensan y cómo es su entorno. Involucrar a su comunidad y hacerlos partícipes de que existe una problemática que quizás se ha invisibilizado. Y por último, creamos nuevas bases para lograr desarrollo y bienestar. A pesar de la existencia de normas y programas para la inclusión, se sigue viendo una normalización. El concepto de verdad de la inclusión ha sido manipulado de alguna manera, como de capacidades, entre otros. Faltan esas bases solidarias para conocer al otro de igual manera, independiente de cuáles sean sus capacidades, sea de aprendizaje, movilidad, habla, razonamiento, entre otros. Hacemos parte de una sociedad que por afán de aplicar aquellas normas y regular esas organizaciones, olvidamos lo más importante. Y es considerarnos a través de este aula, este proyecto que tenemos, es que es uno de los factores que es la mirada de la realidad